Bienvenidos una vez más a mi canal, el rincón donde desentrañamos todos los chismecillos, análisis y explosiones emocionales que nos regala el apasionante mundo de las series turcas. Y bueno, si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme y bienvenido. Si ya eres parte de la familia, muchas gracias por regresar. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, un escándalo que sacudió el mundo del entretenimiento turco y que, sinceramente, dejó a más de uno con la boca abierta. ¿Están listos para un poco de drama en la vida real? Prepárense porque hoy hablamos de la polémica que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel, específicamente en el contexto del Festival de Cine de Cannes. Para los que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Ya saben, son esas parejas que nos hacen suspirar en las novelas, que nos roban el corazón con sus actuaciones y que, como suele suceder, también nos dan material para el chismecito fuera de la pantalla. Y es que ¿quién no ama un buen drama, eh? Este vídeo va a ser un viaje por las intrigas, las tensiones y las declaraciones que desataron esta tormenta. Vamos a analizar el contexto, el famoso comentario que desató la controversia, la reacción de los fans, las posibles razones detrás de todo esto y, por supuesto, mi humilde opinión sobre el asunto. Así que si te gustan los dramas turcos, si te encanta el chisme y si quieres estar al día con lo que sucede en el mundo de las celebridades turcas, este es el lugar correcto. No se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Cada semana tenemos nuevos análisis, noticias, reacciones y por supuesto, mucho drama. Suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir. Bueno, ahora sí, entremos en materia. El Festival de Cine de Cannes, un evento de renombre mundial, es el escenario perfecto para que las estrellas de cine brillen y, a menudo, también para que surjan conflictos y controversias. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, Cannes se convirtió en el epicentro de un drama que resonó en todo el mundo, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. Para entender la situación, primero hay que repasar un poco de historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron durante la filmación de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Los fans estaban obsesionados con ellos, con sus fotos, sus vídeos, sus apariciones públicas, todo era un acontecimiento. Pero como suele pasar en Hollywood y en cualquier industria del espectáculo, la relación llegó a su fin. La ruptura, aunque discreta, generó mucha especulación y tristeza entre los fans. Después de todo, para muchos, Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, el famoso comentario que Kerem hizo en Cannes. El comentario en sí no fue directamente sobre Hande, pero el contexto, la forma en que se expresó y la percepción de los fans, generaron una ola de controversia. Según los reportes de la época, Kerem estaba concediendo entrevistas en el Festival de Cine de Cannes, promocionando sus proyectos y respondiendo preguntas sobre su carrera y su vida personal. En una de estas entrevistas, le preguntaron sobre su relación con Hande. La pregunta en sí no era inusual, pero la respuesta de Kerem, bueno, digamos que fue un poco ambigua. No voy a citar textualmente lo que dijo porque, honestamente, las traducciones y las interpretaciones varían un poco dependiendo de la fuente. Pero la esencia de su respuesta, al menos según la mayoría de los medios, fue que él consideraba que su relación con Hande era algo del pasado, algo que ya no tenía importancia en su vida y que, en cierto sentido, quería dejar atrás. ¡Bum! El escándalo estaba servido. Imaginen la reacción de los fans. Para muchos, la respuesta de Kerem fue fría, despectiva y poco respetuosa hacia Hande. Se sintieron traicionados. Para ellos, el amor que sentían por la pareja en la ficción y en la vida real, había sido mancillado. Sentían que Kerem no estaba valorando el tiempo que pasaron juntos, ni el impacto que su relación había tenido en la vida de ambos. En las redes sociales, el debate se encendió. Los hashtags relacionados con el tema se volvieron tendencia. Los fans defendían a Hande, criticaban a Kerem, analizaban cada palabra, cada gesto, cada mirada. Era un torbellino de emociones. Por otro lado, también hubo quienes defendieron a Kerem. Argumentaban que era su derecho a hablar sobre su vida personal como mejor le pareciera. Decían que ya habían pasado muchos años desde la ruptura, que cada uno tenía derecho a rehacer su vida y que no había que exagerar la situación. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas.
Algunos aseguraban que todo era una estrategia de marketing, que el objetivo era generar publicidad y mantener a ambos actores en el ojo público. Otros especulaban sobre posibles rencillas personales, sobre terceros en discordia y sobre secretos ocultos. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué Kerem hizo ese comentario? ¿Cuáles fueron sus verdaderas intenciones? Sinceramente, la respuesta a esa pregunta solo la sabe Kerem. Pero podemos especular, analizar y tratar de entender el contexto. Una posible explicación es que Kerem simplemente estaba harto de que le preguntaran sobre Hande. Después de todo, la ruptura ya había ocurrido, y probablemente él quería enfocarse en su trabajo y en sus nuevos proyectos. Tal vez, la repetición constante de preguntas sobre su expareja le resultaba molesta e incluso invasiva. Otra posibilidad es que Kerem no estaba en el mejor momento emocional. Las rupturas amorosas, por lo general, son difíciles de procesar. Tal vez todavía sentía dolor, resentimiento o simplemente ya no quería revivir esos recuerdos. También es posible que Kerem, sin querer, no midiera el impacto de sus palabras. A veces los famosos en el fragor de las entrevistas y de la promoción, dicen cosas que no piensan bien y que luego lamentan. O tal vez pensó que era la forma más directa de dejar clara su postura y de poner punto final a las especulaciones sobre su relación. En definitiva, la realidad es que el comentario de Kerem en Cannes generó un gran revuelo. Y es que en el mundo del espectáculo, las palabras tienen mucho poder. Pueden construir carreras, destruir relaciones y generar debates interminables. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Cómo afectó este escándalo a sus carreras? Hande, al menos públicamente, no respondió directamente al comentario de Kerem. Optó por el silencio. En lugar de entrar en una guerra de declaraciones, Hande continuó con su vida profesional, enfocándose en sus proyectos y en su bienestar personal. Esta actitud, en mi opinión, fue muy inteligente. No alimentó el drama, no le dio más alas a la controversia y demostró que estaba por encima de todo ese ruido mediático. En cuanto a sus carreras, ambos actores continuaron trabajando en sus proyectos y manteniendo su popularidad. Es cierto que el escándalo pudo haber afectado a la imagen de Kerem, al menos temporalmente. Pero al final, el talento, la dedicación y el carisma son los que perduran. Con el tiempo, la polémica fue perdiendo fuerza. Los fans, aunque algunos todavía recuerdan el episodio con cierto resentimiento, terminaron por aceptar la situación y por respetar la decisión de ambos actores de seguir adelante con sus vidas. En mi opinión, este episodio nos enseña varias cosas importantes. Primero, nos demuestra el poder de las redes sociales y cómo éstas pueden amplificar cualquier controversia. Segundo, nos recuerda que las celebridades, por más que sean figuras públicas, también son seres humanos con sentimientos y con derecho a su privacidad. Tercero, nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos o no las compartimos. Y finalmente nos muestra que en el mundo del espectáculo, el drama siempre está a la vuelta de la esquina. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis sobre el escándalo de Kerem Bürsin y Hande Erçel en Cannes. Como siempre, me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus opiniones en los comentarios. En resumen, el famoso comentario de Kerem en Cannes desató una tormenta mediática que involucró a los dos actores más importantes de Turquía. Si bien la situación ya pasó, este incidente sirve para recordar lo importante que es la comunicación en la vida pública y el impacto de las palabras. Y nos deja una lección: el drama turco a veces supera la ficción. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre el comentario de Kerem? ¿Creen que fue apropiado? ¿Cómo creen que afectó la situación a Hande y a Kerem? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.